Buenas noches, hermanos. Espero que estén disfrutando de este tiempo. Tengo como 1 hora y media para hablar porque son 8:05 pasadas. No. Tranquilos, van a ser pensamientos cortos. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de su nombre? ¿Quién dijo sí? Bien, Abril. ¿Qué significa tu nombre? Bien. Bien, impecable. Muy bien. Cuando nosotros estábamos buscando nombre para el bebé, o la beba, no sabíamos qué era todavía en el momento, empieza una danza de nombres ahí, ¿no? Y a mí como que no me importaba mucho el significado, pero a la otra parte, a la señora sí le importaba mucho el significado, ¿no? Entonces empezamos buscando ahí lindos nombres, pero que también que tuvieran lindo significado. Entonces se hacía un poco más estrecha la elección. Terminamos con Josías, pero ya no me acuerdo qué significa Josías tampoco. Ayudado por sí que lo va a tener que ayudar con nosotros. Bien. Y bueno, uno se pone a mirar nombres, ¿no? Y Martín quemó un poco el pasaje del día de hoy. No importa. No es el espíritu, es porque estamos en el lugar, en el momento. Lucas 22, 1 al 6. Tenía un conflicto ahí. ¿Cuál era el día, el momento en el que Jesús estaba? Un poco lo que decía Martín. Porque algunos dicen que hizo esto, otros dicen que hizo lo otro. Terminé con Riley, que dice que miércoles, aparte decía arriba la Biblia, miércoles Judas hace el negocio con los fariseos. Pero saben que Judas, el significado del nombre de Judas, es un significado muy lindo. Y capaz que con el significado algunos le pondrían Judas, pero no sé cuántos Judas conoces vos en la vida cotidiana que se llamen Judas. Pero el significado es muy lindo, el significado es alabado sea Dios. Y qué contradicción, ¿no? Entre el significado y lo que Judas termina siendo, que un poco nos comentaba Martín. Pero vamos a leer, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, Lucas 22:1, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Y ellos, los sacerdotes, se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Por ahí la lectura. Bueno, sabemos que esto es momentos antes de que el Señor estuviera con sus discípulos en lo que llamamos y que muchas veces citamos la famosa última cena, ¿no? Y mientras Jesús estaba haciendo unas cosas, Judas se fue por otro lado a hacer este negocio. El pasaje no lo dice, pero Judas lo vendió por 30 monedas de plata, que era el costo o el pago por un esclavo. Entonces Judas lo vendió al Señor Jesús por el pago de un esclavo. Y eso ya nos da la primera pauta, ¿no? La consideración que tenía Judas acerca de Jesús. Para él, el pago de un esclavo era suficiente para entregar al Señor. Ahora Judas Iscariote, este sobrenombre,
Hay dos versiones. La primera versión dice que podría provenir de una ciudad al sur de Judea, ¿no? Entonces no era de Galilea. Los 11 discípulos restantes eran de Galilea. Judas era de una ciudad pequeña al sur de Galilea. Pero otros dicen que el sobrenombre Iscariote tiene más que ver con esto, de que en el original también es un sobrenombre para asesinos o sicarios, ¿no? Entonces, algunos dicen que Judas estaba en un grupo llamado los Zelotes, o que pertenecía de alguna manera a este grupo llamado Zelotes. Que los Zelotes eran gente que buscaba paz por medio de la guerra con el Imperio Romano. Si sabemos el contexto del pueblo de Israel, sabemos que estaban dominados por el Imperio Romano. Y estos Zelotes buscaban la libertad por medio de la fuerza, ¿no? Porque eran muy oprimidos. Y dicen que Judas podría haber pertenecido o podría haber seguido, tenía contactos con este grupo de personas. Ahora, esto nos da ciertas pautas, nos da principios de este hombre Judas. Y como la Biblia nos enseña, la Biblia misma nos enseña que todo es para nuestra propia enseñanza, Judas también nos enseña, ¿no? Capaz que del lado de la negativa, del lado de lo que no debemos hacer, pero también nos enseña. Y hay un proverbio, ahora no me acuerdo bien de memoria, pero que dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Y a mí me pasa esto con Judas. Me pasa que Judas es un hombre que a mí me muestra como un peligro. Su vida, digo, la vida de Judas no es de imitar, ¿no? Pero me va a decir, pero pará, estuvo con Jesús durante 3 años. Pero cuando vamos al relato bíblico, decimos, tenemos que tener ciertas precauciones con la vida de Judas. Sabemos que era uno de los tesoreros, o el tesorero, del grupo de Jesús. De hecho, en un pasaje más atrás, dice que Judas tomaba de la bolsa, o sea, robaba de esa bolsa, y era una persona muy preocupada por el dinero. Como que ponía en prioridad el dinero por otras cosas. Entonces, un poco, a grandes rasgos, el perfil de este hombre. Pero yo me preguntaba, ¿por qué Judas traicionó al Señor? Él vio todo. Él vio lo mismo que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Mateo. Vio todo lo mismo. ¿Por qué? Y acá se empieza a armar un árbol de especulaciones, ¿no? Unos dicen, bueno, no, Judas realmente creía, no me paro ahí, pero hay gente que dice eso, que realmente creía en el Señor, pero al entregarlo, el Señor iba a demostrar todo su poder, ¿no? Entonces hay gente que se para en eso. Después otros se paran y dicen, no, en realidad Judas era una visión totalmente terrenal y bueno, lo vendió al Señor por esas monedas. Y hay muchas. Pero sea la que sea, hay algo que falla en Judas. Y en esto yo quería traernos a pensar en este primer pensamiento. La primera cosa que quería traer es que la expectativa que tenía Judas acerca de Jesús era incorrecta, ¿no? Como decimos, él estuvo durante 3 años caminando con Jesús y como que nunca logró entender el mensaje que Jesús había traído. Yo pensaba en esto de la expectativa, ¿no? Y una definición de expectativa es esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Judas, cuando él caminó seguramente durante 3 años con Jesús, él decía, bueno, si se autoproclamó Cristo, si a Pedro en un momento en Cesarea de Filipos dijo, tú eres el Cristo del Dios viviente, que el Padre le había revelado al mismo Pedro.
si es el Cristo, bueno, Él nos tiene que liberar. Entonces, Él capaz que iba escuchando todo eso y decía, bueno, esta es la expectativa que tengo. Es el Cristo, nos va a liberar, por acá es el camino. Ahora, Él no entendía que Cristo estaba hablando de otro tipo de liberación. No de una liberación terrenal ni mundana. Entonces yo ponía, en lo primero que pienso en Judas es en un hombre que le falla la expectativa de Cristo. Y ahí me pregunto y quiero trasladar esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál es nuestra expectativa al acercarnos a Jesús? Porque pueden haber muchas. Pueden haber muchas. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Cristo del Camino, Mauri se acordará ahí, que algunos de acá íbamos a Cristo del Camino, la invitación a la iglesia no era, vamos a conocer a Jesús, vamos a ver cuál es el plan que tiene Dios para nosotros. La expectativa era otra. Con 13, 14, 15 años, ¿cuál era? La expectativa era, bueno, capaz que hay una chica, una adolescente ahí que me pueda enganchar ahí. Qué mal, qué feo me dicen los adolescentes acá. Pero a veces pasaba eso, ¿no? La otra expectativa, juegan al voleibol hasta las 12, 1 de la mañana. Está buenazo. Sábado de noche, jugando al voleibol, después te daban algo para comer, ahí, o sea. Ahí jugaba, ¿no? Ahí jugaba un rato más. Y habían ciertas expectativas. Y está bien cuando alguien arranca a venir a la iglesia tener una expectativa por afuera de Cristo como un gancho, pero para que entienda el mensaje. Pero cuando ya tenemos un recorrido en la vida cristiana, cuando has creído en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, cuando lo aceptaste de todo tu corazón, ¿cuál es tu expectativa al acercarte a Él? Pueden haber muchas. Capaz que querés reconocimiento, porque la iglesia, la gracia de Dios es tan multiforme que bueno, podemos estar en diferentes lugares en la iglesia, ocupar ciertos roles y buscar reconocimiento de las personas. Esa puede ser una. Y pueden haber muchísimas más, ¿no? Pueden haber la expectativa de que Dios me bendiga en la vida. Y es verdad, Dios nos bendice. Gracias a Dios por eso. Pero a veces nos quedamos con esa faceta de Dios, de que Dios nos bendice. Ya cuando algo pasa en nuestra vida que lo interpretamos como una no bendición de Dios, ya la fe empieza a menguar a un punto en que casi somos una persona que hasta niega algunas cosas de Dios. Entonces, a veces estamos tan enfocados en la mano de Dios, en lo que Dios nos puede dar, y no estamos tan enfocados en el rostro de Dios, por lo que Dios es, ¿no? A veces estamos concentrados en lo que Dios me puede dar, que me dé salud, que ayude a mis hijos con su trabajo, a esto, a lo otro, que me bendiga, que pueda seguir prosperando, que eso está todo excelente, si Dios está en su voluntad. Ahora, si no llega, si no pasa, ¿qué pasa con nuestra expectativa? Y ahí empieza la verdadera batalla de la fe, ahí empieza el verdadero camino de la fe. Y yo veo esto en Judas. Me imagino Judas caminando con el Señor durante 3 años, pero cuando él entendió que Jesús iba por otro lado, que no era lo que él pensaba, él le dio la espalda. Entonces, yo me ponía acá para mí mismo, ojo con las expectativas incorrectas que tengo de Dios. Porque si tengo expectativas incorrectas de Dios, eso no es Dios, eso soy yo, ¿no? Y hay gente que habla de esto del ídolo que creamos, ¿no? Del Dios que creamos nosotros, a nuestra imagen y semejanza, que es el Dios que nosotros queremos. Tomamos ciertas partes de la Escritura, otras no. Decimos, si Dios me bendice está todo bien, si no me bendice, ya ahí ya no, el cristianismo no es para mí. Ojo con eso. Ojo con las expectativas incorrectas que tenemos Dios. En un momento Jesús le plantea a sus discípulos en Cesarea de Filipos y dice,
¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que sos un profeta, que sos Juan el Bautista. Pero lo que le importaba a Jesús era, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro magistralmente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él la tenía clara. Él sabía quién era Jesús. Y nosotros también tenemos que saber realmente quién es Jesús para nuestra vida. No es un bombero. ¿Qué quiero decir con un bombero? No es un Dios o alguien que cuando se incendia en nuestra casa, lo llamamos y nos apaga el fuego y después nos olvidamos de él. No, Dios no es eso. Dios tiene que ser todo por el todo para nosotros. Nuestra verdadera expectativa tiene que ser que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es bien interesante, ¿no? Lo que nos exhorta el apóstol Pablo es a poner nuestra mirada no en lo terrenal, no en lo solucionable de acá. Que eso no sea el todo de nuestra vida, sino que poner por encima de esas cosas nuestra mirada en el Señor. Ahí en el pasaje hay una declaración de Lucas muy fuerte. Versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas. ¿Cómo puede ser que alguien que esté tan cerca de Dios, o de Jesús en este caso, el diablo entró en alguien que hacía la obra de Dios? Porque no nos olvidemos que Judas predicó, Judas fue a hacer milagros, era un apóstol en el momento. ¿Cómo puede ser que Satanás haya entrado en Judas? Y es interesante porque el que Judas anduviera con Cristo, que anduviera con los discípulos, que anduviera con los que seguían a Dios durante 3 años y medio, no significa que él tenía una comunión real con el Señor. Él podía armar todo su protocolo. Él podía aprender de las formas, hacer las cosas como Jesús le decía, pero si no había una conversión sincera, un amor sincero al Señor, algo iba a pasar. Y esto fue lo que pasó, que Satanás entró en Judas. Y acá como que chocan ahí la gente que estudia, porque no tenemos tiempo, pero el Antiguo Testamento nos habla de la cantidad de profecías que hay con respecto a Judas. Aunque no dice el nombre Judas, dice que un hombre lo iba a entregar por 30 monedas de plata, que iba a rechazar esas monedas y que iban a comprar un determinado campo. Y bueno, todo eso sucede alrededor de Judas. Ahora, después está la otra parte que dice, hay una responsabilidad de Judas, ¿no? Entonces ahí chocan las dos cuestiones de la soberanía de Dios para cumplir sus promesas y la responsabilidad humana de tomar las ciertas decisiones. Y estas son dos verdades bíblicas fundamentales. Dios es soberano, Él hace cumplir su palabra, pero también nosotros, como seres humanos, tenemos responsabilidad delante de Dios. Ahora, esto de que entró Satanás en Judas no se aplica al cristiano. El diablo no puede poseerte, sus demonios tampoco. Eso está bien claro, porque aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos hizo libre de todo. Ahora, aunque Satanás no pueda entrar en tu vida, Satanás o sus demonios pueden influenciar tu vida y ser un instrumento de él también. Efesios 4:26 dice, airados, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto le está hablando Pablo a los hermanos de Efeso. No le está hablando a personas que no conocen al Señor. Él está hablando a unos hermanos que dicen, hermanos de la iglesia de Éfeso, no le den lugar al diablo. No entramos en Judas. No puede entrar Satanás en nuestra vida, pero sí le podemos dar mucho lugar al enemigo. Ahora hay que tener cuidado, porque ¿cuándo identificamos que le estamos dando lugar al enemigo? Y para identificar cuando le damos lugar al enemigo tenemos que pensar en la obra que hace el enemigo, ¿no? Porque si no sería muy difícil identificar cuándo es que estamos. Satanás es especialista en la división. El Señor busca multiplicación, busca que la gente se convierta, que llegue al arrepentimiento. Satanás busca dividir, busca mostrar esto vos no podés hacer, esto tampoco, no servís para nada, una cantidad de cosas. Ahora, es especialista en la división. Y cuando nuestras actitudes muestran algún gajo de división, ahí sos instrumento del enemigo. Cuando empezamos, por ejemplo, y ponía otra cosa, en la murmuración, si entramos en el terreno de la murmuración, es algo que el Señor condena mucho en la Biblia. Y eso es obra del enemigo. Dice la Biblia que Satanás, o el diablo, es padre de mentira. Cuando nosotros mentimos a los demás, o faltamos a la verdad, o queremos mentirnos a nosotros mismos, la realidad es que estamos haciendo lo que el diablo mejor hace, que es mentir. Entonces, tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. De hecho, en Efesios se muestra que si hemos nacido para una vida nueva, la mentira tiene que estar fuera de nosotros. Y es una decisión. Mentir no es que, me obligó Satanás. No, porque Satanás no te obliga porque no te posee. Pero es una decisión que tenés que tomar. Entonces, otra cosa que podemos aprender de Judas, que el diablo entró en Judas. El diablo no puede entrar en tu vida, pero sí te puede influenciar y traer desastres a tu vida. Y la otra cosa es, lisa y llanamente, Judas realmente lo traicionó al Señor, ¿no? Cuando él va con los sacerdotes en el 4 y 5, 4 y 6, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Y esta expresión del versículo 6, y él se comprometió. O sea, no fue que, yo te lo entrego, pero no. Me imagino Judas en todo ese lapso de un día buscando la manera, el lugar, la forma para entregar a su maestro. Judas realmente lo traicionó al Señor. No fue una cosa que pasa por ahí. Y podemos hacer el paralelismo de decir, pero Pedro también lo traicionó. Cuando él dice, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice, antes que cante el tercer gallo me vas a negar. Y lo traicionó. Pero eso lo pueden hacer en su casa, pero el paralelismo y la forma en que encaran cada uno las diferentes tradiciones son muy diferentes. Ahora, cuando pensaba en esta palabra traición de Judas, pensaba en Oseas. ¿Cómo el Señor piensa en la traición? Y se acuerdan que el pueblo de Israel en ese momento estaba pasando un tiempo de mucha idolatría. Y el Señor dice, Oseas, yo te elegí
para que tomes una prostituta, te cases con ella, hagas tu vida y se va a ir de vuelta con otros hombres. Y entre toda esa historia, el Señor le dice, esta es la manera que yo me siento con respecto al pueblo, que me traiciona. Y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Porque a veces podemos caer en decir, mirá Judas, yo no lo vendería al maestro, porque si caminé 3 años y medio con el maestro, yo no lo vendería jamás. Pero si lo vendemos todos los días. Cuando pecas, cuando cedes a un pecado, lo estás vendiendo, lo estás traicionando. Por el bajo precio del pecado. Porque como Judas lo vendió por el bajo precio de 30 monedas de plata, que es el precio de un esclavo, nosotros lo vendemos por un bajo precio de un pecado. Entonces, que esté fuera de nosotros sea el jactarnos, sino que humildemente delante del Señor miremos la vida de Judas y decimos, Señor, muchas veces hasta por menos de 30 monedas de plata te traiciono. Necesito tu gracia, necesito tu amor, tu misericordia. La necesito. Y pensaba en la otra parte también, ¿no? De cómo manejamos nosotros los creyentes la traición. Porque decimos, bueno, pensemos en Judas, pero el Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, le falló un discípulo. Él eligió 12, uno le falló. Ahora, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, Jesús sabe lo que vos podés estar pasando cuando alguien te traiciona, ¿no? Cuando alguien te traiciona, un amigo porque le confiaste algo y se desparramó, alguien te traiciona en algún aspecto, alguna persona, o que alguien te mintió o te traicionó en el trabajo, que te prometió algo y te bajoneás porque se lo dieron a otro, no sé, pila de cosas en la vida que nos puede pasar que nos traicionen. Ahora, como leímos, el Señor puede compadecerse de nosotros. Cuando alguien de tu familia te traiciona, el Señor se puede compadecer. Cuando alguien de tus amigos te traiciona, el Señor se puede compadecer. Porque a Él le pasó lo mismo. No es un Dios que lo sabe intelectualmente. El Señor sabía lo que era la traición, Dios, pero lo sabía antes intelectualmente. Cuando el Señor Jesús toma forma humana, Él lo sabe en experiencia. Y Él por eso se puede compadecer. Y por eso dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a un Dios que nos conoce. Acerquémonos a un Dios que se puede compadecer, que nos puede entender. No es un Dios lejano, es un Dios muy cercano con aquellos que somos sus hijos. Ahora, y ya para terminar, Judas era un discípulo. Seguía al Señor, de alguna manera lo seguía. No le salió bien, no digo que el Señor falló para que no le salga bien, sino que bueno, en su libre elección Judas no le salió bien. ¿No nos ponemos tristes cuando estamos discipulando a alguien y ese alguien deja los caminos del Señor? Porque el discípulo no es, bueno, vamos a hacer un cursito o vamos acá en la iglesia, bueno, la venida del Hijo del Hombre, empezamos. El discipulado es tiempo, es constancia, es desvelarte, es empatizar, es una cantidad de cosas, ¿no? Y el Señor
hubo un discípulo que se fue, que le dio la espalda. Y me imagino en ese Getsemaní que todos pensamos, decimos, bueno, el Señor estaba orando por el momento crucial de la cruz, pero era un todo lo que estaba orando, me imagino yo. Uno que tomaba el pan de la mesa era el que lo iba a traicionar. O sea, compartir la mesa era de gente muy confiada, muy de amigos. Y ese amigo lo iba a traicionar. Al Señor le habrá dolido mucho eso. Ahora, algo que nos habla Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Los discípulos de Cristo, y lo digo con temor esto, no los hace Dios, los hacemos nosotros. Es así. Son del Señor, pero quien los tiene que instruir, los tiene que enseñar, somos cada uno de nosotros con otro. Entonces, tenemos una responsabilidad en ese sentido. El Señor nos delegó una responsabilidad de hacer discípulos. De tomar hermanos y decir, bueno, vamos a empezar a caminar juntos. Vos tenés la responsabilidad de ser discípulo o ser discipulado por alguien. Y no hablo de un cursito, hablo de una vivencia, ¿no? Entonces, el Señor, todos del Señor, pero los discípulos es un trabajo de la iglesia, ¿no? Que tenemos que instruirnos y tenemos que dejar de dejarnos a nosotros instruir. Es un ida y vuelta. Ahora, hay que levantar la cabeza cuando uno de esos discípulos que vos seguiste trabajando con él, se aparta del camino. Es un pesar fuerte eso. Es un dolor en el corazón, un dolor en el alma. Pero al Señor le pasó también, y Él también se puede compadecer de eso. Entonces yo quería pensar en esto en esta noche, hermanos, de que Judas caminó durante 3 años y medio con el Señor. Vio los milagros, escuchó sus predicaciones, vio sanando a personas, escuchó de las interrogantes que le hacían los fariseos y él contestaba de una forma magistral. Pero eso no funcionó para alguien que no tenía una conversión directa con el Padre, con el Señor. Vos podés venir a la iglesia, podés hacer miles de tareas, podés quedar bien con todo el mundo, pero si realmente no tenés un acercamiento a Dios, si no venís arrepentido delante de Dios, déjame decirte, podés venir a la iglesia, pero no sos salvo. No sos salvo. Eso nos enseña la Biblia. Es como dijo una vuelta Luis Palau, dice, si yo dejo un auto en una cochera de avión, nunca va a ser un avión ese auto. Va a seguir siendo un auto. Si nosotros venimos a la iglesia como método, como religión, como algo que es para llenar, para quedar bien con nuestra conciencia, no vas a ser un cristiano, no vas a ser un hijo de Dios, no vas a tener una eternidad en el cielo. Porque, como dicen una frase, los cristianos no nacen, se hacen por la obra de Cristo. Entonces tenemos que acercarnos al Señor. Y si vemos que a veces estamos un poco flojos como Judas, que lo estamos traicionando al Señor con nuestra forma de vivir, bueno, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor y que Dios nos ayude a no venderlo a Él por el precio del pecado. Amén.